La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, más conocida como CIA, intentó establecer un método de espionaje basado en las habilidades extrasensoriales de ciertas personas. Se creía que los soviéticos estaban desarrollando una fuerza similar, lo cual hacía imprescindible poder desarrollarla antes. A lo largo de décadas se realizaron pruebas para determinar las aplicaciones prácticas de visores remotos, con el fin de obtener información de manera poco convencional. Bienvenidos a un capítulo más de Solo son historias. Hoy hablaremos acerca del proyecto Stargate. Una habitación oscura, una persona sola, una mesa y silencio absoluto. Era todo lo que se necesitaba para que un sujeto de prueba demuestre por qué fue seleccionado. El objetivo es que la persona se concentre en una imagen y trate de dibujarla o describirla lo más precisamente posible. La imagen a reproducir puede estar fuera de la habitación o en un lugar desconocido para él. La CIA buscaba determinar si tales personas pueden superar ese desafío gracias a esas habilidades psíquicas. En plena Guerra Fría, esa capacidad sería crucial para recopilar inteligencia sobre los países tras la cortina de hierro. Así surgió el proyecto Stargate, a principios de la década de 1970, que fue una de las iniciativas de la agencia estadounidense para investigar y aprovechar las presuntas capacidades paranormales de ciertos individuos, con fines de defensa e inteligencia. El proyecto fue una de las iniciativas financiadas por la CIA, con la esperanza de lograr superioridad en misiones de visualización remota, una capacidad que permitiría prever ataques y obtener ubicaciones o información a través de talentos paranormales, según documentos desclasificados de la agencia en 2017. Aunque la existencia del proyecto Stargate se mantuvo en las sombras, la CIA decidió suspender las investigaciones debido a la falta de resultados significativos, o al menos es lo que se nos dijo. La siguiente narración está recopilada de una de esas pruebas. Una persona que, por lo expuesto en estos documentos revelados, al poner la mano sobre algo, un objeto personal o significativo, recibe visiones del lugar y fecha que se le indica. Un agente de la CIA que conduce el experimento le da un sobre cerrado. El investigado no sabe qué es lo que hay dentro, ya que se supone que poniendo la mano sobre lo que hay dentro, este sujeto puede conocer más acerca del objeto en cuestión. Dentro del sobre se encuentra una foto del planeta Marte y la fecha que se menciona es 1.000.000 de años en el pasado. A continuación escucharás los diálogos entre el agente y el hombre puesto a prueba. Es simplemente asombroso. 22 de mayo de 1984, 19 de la mañana. De acuerdo, usando la información que se halla exclusivamente dentro del sobre que te he dado, enfócate en las siguientes coordenadas: 40.89 grados al norte, 9.55 grados al oeste. Lo que estoy viendo se parece a... no lo sé. Parece algo así como el ángulo de una pirámide o algo que tiene la forma de una pirámide. Es muy alta. Está construida sobre una depresión.
De acuerdo, continúa. Es amarillenta, de color ocre. De acuerdo, viaja en el tiempo hasta la fecha indicada dentro del sobre. Describe lo que ves y lo que sucede. Percibo un clima muy denso. Hay muchas nubes y una tormenta de polvo. Esto es un problema geológico. Parece que un minuto, como que pensar cómo poner en palabras, esto es muy raro. No te pierdas en detalles, solo dame tus primeras impresiones. Estoy viendo lo que ha quedado luego de un enorme problema geológico. Ok, retrocede el tiempo hasta lo que había antes del problema geológico. Diferencia total. Antes ellos... No lo sé. Diablos, son como montañas de tierra. Desaparecen en mi mente. Hay una superficie plana, inmensa, muy limpia. Ángulos, paredes. Es todo enorme, megalítico y enorme. Bien, en este periodo de tiempo de antes de la actividad geológica, mira a tu alrededor. Dime si puedes ver algo. Dime si sucede algo. Estoy viendo. Es como una percepción de la sombra de personas, pero son muy altas y delgadas. Es como si estuvieran ahí, luego ya no estuvieran más. Retrocede al periodo de tiempo en el que esas sombras existen. Es como si estuviera recibiendo mucha estática cerebral. La imagen se rompe en mi cabeza. Son solo visiones, piezas de visiones. Solo describe las cosas simples. No intentes darle sentido a todo. Solo describe lo esencial. Continúo recibiendo señal de gente muy grande. Son delgados y muy altos y tienen ropa extraña. De acuerdo. Quédate en esa época. Quiero que te muevas a otra localización. En este mismo periodo de tiempo ve a 46.45 grados al norte, 353.22 al este. Estoy muy metido dentro de una caverna. No una caverna. Es más como un cañón. Veo hacia arriba. Las paredes son increíblemente altas. Y hay... una estructura. Sí, es como si la pared del cañón ha sido tallada. Percibo estructuras colosales. Secciones gigantes. Todo tallado en piedra. Es increíble. ¿Las estructuras tienen pasadizos hacia adentro o solo las estructuras talladas en roca? Tienen pasadizos hacia adentro. Es como un laberinto. Hay pasadizos y cuartos, pasillos, y todo es enorme. Es surrealista. Todo es inmenso. Las paredes son colosales. De acuerdo. Me gustaría que te muevas a otra localización cercana. 45.86 grados al norte, 354.1 grados al este. Ellos tienen... veo al final de una carretera muy grande y veo un monumento enorme.
Es como un obelisco. Bien, desde este punto, entonces vámonos a 35.26 grados al norte, 213.24 grados al este. Es como si estuviera en medio de una gigantesca cuenca circular, tan grande que a lo lejos se ven montañas, montañas andrajosas muy altas. La cuenca es colosal. No hay nada con lo que pueda dar un ejemplo. Solo puedo decir que es demasiado grande. Lo entiendo. Continúa. No veo nada más. Esto es todo lo que estoy percibiendo. Ok, movámonos a un lugar distinto, pero aún cerca desde tu punto actual. Ve a 34.6 grados al norte, 213.09 grados al este. Hay un grupo inacabable de cuadrados arriba y abajo. Están tallados en el suelo y arriba miden todo lo mismo. Y entre las ranuras, entre uno y otro, sale luz blanca. ¿Desde qué posición estás parado mientras ves ese reflejo de luz? En el medio de un ángulo oblicuo. El sol se ve extraño. Mira el suelo ahora y vamos a movernos un poco. 34.57 grados al norte, 212.22 grados al este. Es demasiado difícil. Estas visiones son todas esporádicas. Lo entiendo, pero es muy importante que mantengas el foco. Tengo otro ejercicio de movimiento para ti, y esta vez es una distancia muy considerable. Quiero que te sitúes en la misma época, pero esta vez muévete 15 grados al norte, 198 grados al este. Tómate tu tiempo. Veo pirámides, pero no puedo identificar qué pirámides son porque estas se ven diferentes a cualquiera que haya visto. Ok, ¿estas pirámides tienen caminos que conducen hacia adentro? Sí, y son inmensas. En esta parte, el agente parece estar hablando con... Sospecho que está perdiendo su habilidad de moverse a las coordenadas adecuadas, pero está distraído con cosas interesantes. Así que dejaremos que continúe así y que nos describa lo que le parece interesante en lugar de intentar guiarlo por el camino que hemos preparado para él. Este lugar resiste las tormentas o algo así. Repite eso. Son como refugios para las tormentas. ¿Esas estructuras que ves? Sí, están diseñadas para eso. Bien, ve hasta dentro de uno de esos refugios y dime qué ves dentro. Hay cámaras de tamaños distintos, pero están casi vacías. No tienen decoración o muebles. Es un sitio estrictamente funcional que sirve para dormir. No. Lo que acabo de decir no fue acertado. Hibernar. Es para hibernación de algún tipo. No puedo ponerlo de modo sencillo. Ocurren tormentas muy fuertes y ellos duermen durante estas tormentas. Dime qué ves sobre aquellos que duermen durante estas tormentas. Otra vez. Son muy altos, muy largos. Son gente muy delgada, pero se ven así por su estatura y visten... diablos. Usan seda muy liviana. No es decorativa, es funcional. Acércate.
y pregunta qué te pueden decir acerca de ellos mismos. Son un pueblo muy anciano. Ellos... ellos están muriendo. Los que quedan aquí ya están de sobretiempo. Háblame respecto a eso. Son muy filosóficos respecto a su destino. Ellos buscan una manera de sobrevivir, pero no pueden. No parecen tener salvación. No pueden encontrar un camino. Así que los que quedan aguantan como pueden, mientras esperan que algo que enviaron hace tiempo regrese con una respuesta. ¿Qué es lo que están esperando? Ellos evidentemente esperan que un grupo encuentre un nuevo lugar para vivir. Estoy saturado de todas las sensaciones nefastas que recibo de su clima corrupto. El ecosistema está decayendo demasiado rápido y este grupo fue a un lugar lejano buscando otro sitio donde vivir. ¿Cuál fue la causa de la falla atmosférica o de la falla del ambiente? Veo una foto de algo que, oh Dios, es como una deformación en él. Oh Dios, esto es difícil. Es como ir... Voy a ver. Veo un globo. Es como un globo que atraviesa la cola de un cometa o atraviesa un río. Es algo muy cósmico. Son como fotos del espacio. De acuerdo. Antes de que abandones a este individuo con el que te comunicas, pregúntale si él sabe quién eres o si hay alguna manera de ayudarlo. Todo lo que percibo es que solo queda esperar. No sabe quién soy. Creo que piensa o me percibe como una alucinación o algo. Bien, los que se fueron a buscar una respuesta o algo así, ¿cómo se fueron? Recibo una impresión de... no tengo idea de qué diablos es. Parece el interior de un bote gigantesco, paredes circulares y metal reluciente. Quédate con ellos en su viaje y dime hacia dónde van. Tengo la impresión de ver un sitio muy salvaje, con volcanes, fugas de gas saliendo del suelo. Hay plantas extrañas, un sitio volátil. Es como ir de la sartén al aceite hirviendo. Pero acá hay mucha vegetación que el otro sitio no tenía. Las tormentas son diferentes. Bien, es hora de que vuelvas y lo harás al sonido de mi voz. Volverás al presente. 22 de mayo de 1984. Regresa al cuarto. Con el sonido de mi voz, regresarás al 22 de mayo de 1984 en este cuarto. Termina la sesión. Lo que me parece muy interesante y sobresaliente es el tono en cómo el agente conduce la sesión. Parece conocer de antemano las locaciones exactas a dónde mandar al sujeto mientras está visualizando. ¿Recuerdas lo que dijimos al principio? Que el proyecto tenía la finalidad de averiguar información de países hostiles. ¿Por qué entonces direccionan al sujeto a visualizar el planeta Marte? ¿Por qué hace 1.000.000 de años atrás? ¿Y por qué esas coordenadas? ¿Las tenían previamente? Es como si el agente tuviera noción de lo que el sujeto podría decirle y solamente estaría confirmándolo, lo cual me deja con muchas más preguntas. Al final, el sujeto pudo haber sabido que todo lo que contaba era acerca del planeta rojo
¿Cuál es la verdadera historia de lo que pudo haber pasado en aquel remoto planeta? ¿Hubo una civilización que se extinguió hace mucho tiempo atrás? Bueno, espero que te haya gustado este video. Dale like, suscríbete, comenta y nos vemos en un próximo video. Y no te olvides, estas solo son historias.